Muy bien, listo. Entonces, vamos a ingresar a nuestro Classroom y vamos a ver en qué lugar nos encontramos. Vayan registrando su asistencia, por favor, los que todavía no han registrado. Y en nuestro Classroom voy a compartir mi pantalla. Listo. Muy bien. Se observa, ¿no, chicos? Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver dónde nos hemos quedado. Vamos a ingresar a lo que es el texto de la asignatura. Y para este segundo trimestre de la presente gestión, hemos indicado que vamos a ver todo lo que es referente a los proyectos socioproductivos, ¿no? Hemos hablado un poco acerca de los proyectos, elaboración y gestión de proyectos, ¿no? La elaboración y gestión de proyectos les va a servir a ustedes principalmente cuando estén finalizando su carrera universitaria. Ahí van a realizar un proyecto de grado, ya sea una tesis también o un trabajo dirigido. Y es importante que ustedes conozcan por lo menos la estructura básica de lo que es un proyecto, ¿no? Un proyecto. Un proyecto, vamos a definirlo como una propuesta. Un proyecto es una propuesta de algo, ¿no? Por ejemplo, ustedes deben tener, de alguna manera deben tener ustedes planificado lo que es su proyecto de vida, ¿no? Por ejemplo, mi proyecto de vida es, bueno, haber salido bachiller, ¿no? Haber estudiado en la universidad, conseguir un trabajo, formar una familia, crecer profesionalmente, ya sea adquiriendo un diplomado, una maestría, ejercer la profesión docente, un día, no sé, tener construir una casa, ¿no? Y, eh, ¿no? Disfrutar, ¿no? De mis hijos, de mis nietos, no sé. Eso es un proyecto de vida, por ejemplo, ¿no? Es un proyecto de vida básico que uno puede proponer, que puede proponerse a sí mismo, a sí misma, ¿no? En la vida real, los proyectos tienen algo parecido a lo que acabo de describir. Un proyecto es una propuesta, ¿no? Es algo que uno se propone hacer, pero para solucionar un determinado problema. Hay muchos problemas en la vida real, ¿no? Problemas económicos, problemas sociales. Un problema que actualmente estamos atravesando es el problema de salud, ¿no? Hay varios tipos de proyectos entonces. Proyectos sociales, proyectos económicos, proyectos familiares, por ejemplo, ¿no? Un proyecto familiar puede haber. Proyectos, em, pueden ser proyectos legales, ¿no? Proyectos de vida, ¿no? Hay varios tipos de proyectos, pero también se encuentran dentro de esos tipos de proyectos los proyectos socioproductivos. Es una combinación, un proyecto socioproductivo es una combinación de un proyecto que va a producir algo, pero con fines sociales, ¿no? Vamos a producir algo, pero con un fin social. En cambio, hay otros tipos de proyectos que son los proyectos empresariales, ¿no? Los proyectos empresariales empiezan con un emprendimiento, ¿no? Esos proyectos empresariales tienen fines principalmente económicos, principalmente de lucro, ¿no? Entonces, en la vida real, en nuestra sociedad,
no solamente sociedad boliviana, sino sociedad mundial, existen varios tipos de proyectos, ¿no? Y uno de ellos es el proyecto tipo socioproductivo, ¿no? Incluso a este tipo de proyectos también se lo denomina proyectos sociocomunitarios, porque son proyectos que de alguna manera van a ayudar a la comunidad, ¿no? A las personas que nos rodean, a las personas de las cuales nosotros también somos parte en cuanto a habitantes, por ejemplo, ¿no? Entonces están los proyectos productivos, están los proyectos empresariales, los proyectos sociales, exclusivamente proyectos que se dedican a la parte social, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos sociales que podríamos ver nosotros actualmente está referido a lo que es la entrega de bonos, por ejemplo, ¿no? Eso de los bonos de Juancito Pinto, por ejemplo, es un proyecto que ha sido elaborado y ha sido convertido en una ley y ahora ese proyecto ayuda, ¿no? Es un proyecto con fin social, ¿no? Ayuda a todos los niños de escuelas fiscales a poderles de alguna manera solventar sus gastos de estudios y de esa manera que ellos sigan estudiando, ¿no? Sigan estudiando. Entonces es un proyecto exclusivamente social, ¿no? Nosotros en el presente trimestre lo que tenemos que hacer es estudiar lo que son los proyectos socioproductivos. Van a ayudar a la sociedad estos proyectos, pero al mismo tiempo van a producir algo. Tenemos que producir algo para ayudar a las demás personas. Y de alguna manera también ese proyecto nos va a ayudar a nosotros, ¿no? A solventarnos también. Entonces, esos proyectos se los puede elaborar con el apoyo de junta de vecinos, con el apoyo de comités de agua, grupos de mujeres, grupos juveniles, grupos deportivos, ¿no? O sea, un proyecto socioproductivo no necesariamente es un proyecto donde haya tecnología, ¿no? No necesariamente es un producto donde tengamos que crear un robot o tengamos que crear, no sé, un móvil, ¿no? Es un proyecto que puede ser elaborado, ¿no? Por un conjunto de personas, ¿no? Pueden ser mujeres, pueden ser jóvenes en su caso de ustedes, un proyecto juvenil, ¿no? Un proyecto también puede ser colaborado con la ayuda de clubes deportivos, también se lo puede elaborar con grupos religiosos. Ustedes tal vez han debido escuchar algunos proyectos religiosos donde los grupos de personas que son parte de esos proyectos, por ejemplo, construyen asilos, ¿no? Yo por ejemplo, conozco un proyecto em, donde en la parroquia Jesús Obrero, por ejemplo, actual, que queda por la avenida Buenos Aires, en la 3 de mayo, zona 3 de mayo, ahí hay una iglesia donde hay un grupo de jóvenes, también hay personas mayores, dirigidas por el párroco de esa iglesia y han creado un proyecto en el cual tienen que construir un pequeño asilo o una casa, ¿no? De acogida para personas mayores, ¿no? Y también para niños. Entonces, ese tipo de proyectos son proyectos que ayudan a la sociedad, ayudan a la comunidad, ¿no? Pero son proyectos exclusivamente sociales. Nosotros tenemos que tratar de conseguir elaborar proyectos que sean sociales, pero que también al mismo tiempo sean productivos, ¿no? Para ello podemos recurrir a estas personas, ¿no? El nombre del proyecto está muy relacionado a los problemas que quiere solucionar ese proyecto, ¿no? Entonces, para poder definir lo que nosotros queremos proponer, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar el lugar, el lugar donde nosotros queremos implementar el proyecto. Y aparte de identificar el lugar, tenemos que identificar principalmente lo que es el problema principal, ¿no? El problema principal. Entonces, primero ubicamos dónde queremos implementar nuestro proyecto, ¿no? Identificamos el lugar. Por decir, el ejemplo que les daba hace un momento,
la parroquia, ¿no? Esa parroquia Jesús Obrero, ¿no? Ahora, dentro de ese lugar, dentro de esa localización, ¿qué problemas hay? ¿No? ¿Qué necesidades hay? Tomando en cuenta esos problemas y esas necesidades, entonces nosotros vamos a poder recién darle el título correspondiente a nuestro proyecto, ¿no? Y es ahí donde nosotros hemos quedado, ¿no? En la parte de identificación del problema. Entonces, para identificar un problema, primero tenemos que identificar la localización. Tenemos que localizar dónde vamos a implementar, dónde queremos implementar nuestro proyecto, ¿no? Hay varios tipos de localización que podemos hacer. Una de ellas es la macrolocalización. La macrolocalización consiste en evaluar el sitio que ofrece las mejores condiciones para la ubicación del proyecto en el país o en el espacio rural y urbano de alguna región, ¿no? Tenemos que ubicar a nivel global, a nivel macro, ubicamos dónde queremos nosotros implementar nuestro proyecto, ¿no? Por decir, quiero implementarlo esto en la ciudad de La Paz, ¿no? Podríamos hacer una, un pequeño, una pequeña redacción de lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo. Entonces, en cuanto a la ubicación, yo quiero realizar dentro de la ubicación, primeramente voy a realizar una macro ubicación. Y esta macro ubicación estaría definida en la ciudad de La Paz. Dentro de la ciudad de La Paz, nosotros podemos especificar de manera un poco más detallada, ¿no? Ahí eso se denomina lo que es la microlocalización. Es cuando nosotros determinamos un punto de preciso, un punto más preciso, ¿no? En cambio, un punto más preciso de localización. En cambio, la macrolocalización está referida a, de manera general, un espacio rural puede ser, toda la ciudad de La Paz, o un espacio, perdón, un espacio urbano, toda la ciudad de La Paz, un espacio rural, ¿no? Algún pueblo determinado puede ser, ¿no? O puede ser también un país, ¿no? En un país puede ser. O puede ser alguna región, pero de forma más general, ¿no? Entonces, la microlocalización ya tendríamos que tomar en cuenta específicamente dentro de la ciudad de La Paz, en qué lugares específicamente quisiéramos implementar, ¿no? A ver, en este caso, por ejemplo, yo quisiera implementarlo dentro de la ciudad de La Paz, en todos los colegios de la zona central de la ciudad de La Paz. Entonces, he comenzado con una macro ubicación. He indicado que quiero trabajar yo en la ciudad de La Paz y posteriormente he realizado una micro ubicación indicando que dentro de la ciudad de La Paz yo voy a tomar en cuenta específicamente a este lugar, ¿no? A estos lugares, ¿no? A los colegios, pero no todos los colegios de la ciudad de La Paz, ¿no? Y eso depende mucho, eso va a depender mucho de la cantidad de personal que tengamos, ¿no? Si tenemos una gran cantidad de personal, entonces podemos dejarlo en la parte de macro ubicación, ¿no? Podemos dejarlo ahí. Pero si somos pocos, si el personal es muy poco para poder realizar el proyecto, para abarcar el proyecto, entonces vamos a tener que especificar, ¿no? Si tú quieres hacer un proyecto en la ciudad de La Paz, está bien, se lo puede hacer, o tal vez en la ciudad del Alto, o tal vez en la ciudad de Cochabamba, ¿no? O tal vez en toda Bolivia quieres hacer un proyecto socioproductivo, entonces tienes que realizar esa ubicación. Una macro ubicación primeramente, ¿no? A nivel general, ¿dónde quiero implementar mi proyecto? Y en la microubicación tú ya tienes que especificar dentro de ese lugar grande, ¿dónde? ¿Qué lugares voy a tomar en cuenta? Dependiendo de la cantidad de personal que tengamos en nuestro proyecto, podemos decir, vamos a abarcar todos los colegios de la ciudad de La Paz. Son varios colegios, ¿no? Son cientos de colegios.
Entonces, no, tendríamos que limitar ahí nuestra ubicación. Tendríamos que volverlo microubicación. Entonces, yo voy a especificar, no todos los colegios de la ciudad de La Paz. Yo quiero implementar mi proyecto socioproductivo en los colegios de la zona central de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces ahí ya estoy delimitando ahí específicamente dónde quiero trabajar con mi proyecto socioproductivo, ¿no? Entonces, esta ubicación o en este caso, localización del proyecto, tiene que tomar en cuenta esos dos aspectos, ¿no? La macrolocalización y la microlocalización. En la microlocalización tenemos que tomar en cuenta los costos, como decía hace un momento, ¿no? Los costos. Si quiero trabajar en todos los colegios de la ciudad de La Paz, voy a tener que invertir en personal, ¿no? Y ese personal va a cobrar algún tipo de sueldo, entonces tengo que tomar en cuenta eso, ¿no? Si tengo los medios económicos, podría tomar en cuenta también la parte del personal para que tome en cuenta todos los colegios de la ciudad de La Paz. Pero si no cuento con los recursos necesarios, entonces voy a tener que hacerlo solo o sola. Entonces, de esa manera, solamente tomar los recursos necesarios, ¿no? Otros factores, la ubicación de la competencia. ¿Será conveniente, será conveniente realizar este proyecto sabiendo que hay otro proyecto que está desarrollando en el mismo lugar, en los mismos lugares, en los colegios, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta también, ¿no? Otros factores. La competencia, ¿no? La competencia, ¿qué tal si yo quiero hacer un proyecto en los colegios y hay otro proyecto que también ya ha empezado más bien con eso? Está más adelantado que el proyecto mío, entonces no sería conveniente, ¿no? Realizar eso. Costo de transporte, insumos, productos, eso se tiene que tomar en cuenta en la microlocalización. Entonces, cuando uno desea comenzar con el desarrollo de proyectos socioproductivos, tiene que definir el título, ¿no? Primero, el título del proyecto. Y para definir el título va a ser necesario que nosotros ubiquemos primeramente el lugar, la localización donde nosotros queremos implementar nuestro proyecto, ¿no? Nombre o título del proyecto. Entonces, para ello se tiene que realizar esa localización, ¿no? Tomando en cuenta las necesidades. Ahora, ya he definido a nivel macro dónde quiero empezar. Ya he definido a nivel micro específicamente qué lugares voy a tomar en cuenta. Ahora, lo que tenemos que tomar en consideración es la identificación del problema principal, ¿no? Entonces, para la identificación del problema principal, nosotros tenemos que utilizar algunas técnicas. Una de ellas es la observación. Aunque no lo crean, la observación es una técnica para poder identificar problemas, ¿no? Un médico, por ejemplo, identifica algún problema de salud en nuestro cuerpo, pues observándonos, ¿no? Nos observa, no sé, observa nuestra lengua, observa nuestros ojos, ¿no? Observa nuestro color de piel, ¿no? ¿Qué tal? No sé, el color de piel, no sé, tal vez está morado, falta de oxígeno, está muy amarillo, ¿no? Entonces puede ser bilis, no sé. Entonces, la observación es una técnica que nos va a poder identificar problemas, ¿no? En este caso, los problemas que tendríamos que identificar nosotros son dentro de los colegios del área central, ¿no? El Colegio Don Bosco, el Instituto Americano, ¿no? Después está el Liceo La Paz, ¿no? El Colegio Sagrados Corazones, ¿no? Entonces, todos esos colegios, ¿por qué yo los estoy tomando en cuenta? Porque son colegios que están muy cercanos unos a otros, ¿no? Por lo menos en cuanto a distancia, no están
tan lejos. Imagínense realizar una macro ubicación en toda la ciudad de La Paz, en todos los colegios de la ciudad de La Paz. Mucha no tendría que ir pues hasta el colegio, si es de la ciudad de La Paz, tendría que ir, no sé, hasta el Domingo Sabio, por ejemplo, ¿no? Al colegio Calvert tendría que ir, ¿no? O sea, ahí tendría que invertir bastante recursos económicos para poder realizar algún tipo de identificación de problemas de todos esos colegios. Por eso es importante que ustedes, chicos, identifiquen de forma general dónde quieren implementar su proyecto. Luego especifican, ¿no? Yo quiero implementar en la ciudad de La Paz, muy bien, pero específicamente dónde. Ahí entra la microubicación. En los colegios, pero no en todos los colegios de la ciudad, ¿no? Solamente los colegios de la zona central, ¿no? Los colegios que he mencionado. Tomando en cuenta eso, sí voy a poder realizar pues la observación, voy a poder realizar la observación, ¿no? La observación es una técnica que permite identificar problemas dentro de un contexto, ¿no? Haciendo uso de nuestra percepción visual, ¿no? Es una técnica que podemos ver. Por ejemplo, en todos los colegios yo observo que mm, que no hay la posibilidad de trasladarse de manera rápida y segura am, del colegio hasta su hogar, a no ser que se tenga contratado previamente un bus escolar, ¿no? Si hay un bus escolar, entonces sí se puede de alguna manera, pero no garantiza, pero se puede llegar hasta nuestro domicilio de forma segura, por decir, ¿no? Pero hay otro cierto porcentaje, porque no todos están con su bus escolar, no todos contratan un bus escolar. Hay un cierto porcentaje de estudiantes, varones o mujeres, que corren el riesgo de alguna manera, no sé, de ser raptados, ¿no? De ser secuestrados, por decir, ¿no? Y eso no está muy lejano a nuestra realidad. Han debido escuchar en las noticias que hay jóvenes, incluso hasta personas mayores, que están desaparecidas, ¿no? Entonces, es una problemática que se observa en los medios de comunicación, se observa o se oye tal vez en la información de la radio, ¿no? Se observa tal vez en la cotidianidad de nuestros familiares, ¿no? ¿No? O de otras personas que no son familiares. Entonces es una problemática que se puede tomar en cuenta, ¿no? Entonces ahí, ¿qué podemos hacer para solucionar ese problema? ¿No? Se observa que hay muchos niños, ¿no? De 5, de 6, de hasta 12, ¿no? Hasta 11 años, que se extravían, ¿no? Aún así, hasta en el bus escolar, ¿no? Tal vez se duermen en el bus escolar. Pues ahí tenemos que analizar, ¿no? Ahí tenemos que recurrir, por ejemplo, a las estadísticas. Las estadísticas nos van a permitir respaldar el problema que nosotros queremos solucionar, indicándonos, por ejemplo, del 100% de estudiantes que usan el bus escolar, un 5% o hasta 10% de los estudiantes, no sé, se han quedado dormidos en el bus escolar y el chofer no se ha percatado de que ha sucedido esa situación, ¿no? Entonces, eso la estadística nos va a apoyar, ¿no? De un 100%, el 50% de estudiantes sí tiene el servicio, sí usa el servicio de bus escolar, pero hay un 50% de los colegios de la zona central de la ciudad de La Paz que no tienen o no usan ese servicio de bus escolar. Eso nos puede ayudar. Entonces hay un 50% que de alguna manera tiene más probabilidades de sufrir algún tipo de, no sé, raptos, ¿no? Secuestros, por decir, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos identificando el problema, observando, analizando datos, ¿no? O incluso entrevistándonos. Nos podemos entrevistar con el director del colegio, nos podemos entrevistar con la junta de padres de familia del colegio, nos podemos entrevistar em, con la policía, ¿no? Ellos tienen que manejar datos estadísticos acerca de qué porcentaje de niños, jóvenes o señoritas, no sé, se pierden, ¿no? ¿Qué porcentaje sufren algún tipo
de daño colateral, ¿no? Entonces ahí tenemos que recurrir a lo que es la policía, tenemos que recurrir a las juntas escolares, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a poder identificar lo que es nuestro problema. Primero localizamos el problema, luego procedemos a eh, identificar qué problema queremos solucionar. En mi caso, yo quiero solucionar ese problema. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que hay un problema muy importante en todos estos colegios de la zona central de la ciudad de La Paz. Voy a asumir que hay un 50% de estudiantes de cada uno de estos colegios, tal vez en el Colegio Don Bosco tal vez el 40%, en el Colegio Sagrado Corazones tal vez es el 60%, en el Instituto Americano tal vez es un 30%. Yo saco un promedio entonces, ¿no? 60, 50, 30, más o menos un 45% de estudiantes sí tiene el servicio de bus escolar, ¿no? Pero hay un 65% que no lo tiene, perdón, un 55% que no lo tiene, ¿no? No lo tiene. Entonces, ese 55% de alguna manera corre el riesgo de sufrir algún tipo de trata, ¿no? Trata de personas, ¿no? Sufrir algún tipo de delito de trata de personas, ¿no? Entonces, de esa manera yo estoy identificando poco a poco mi problema, observando, ¿no? También hay conversando, hay una técnica que se llama conversatorio informal. Esta técnica del conversatorio informal consiste en poder conversar de forma coloquial, de forma espontánea, con personas que son parte de la institución, parte del problema. Papás, ¿no? Incluso jóvenes, señoritas, porteros, ¿no? El portero del colegio, regentes, ¿no? Entonces, esas personas son las que generalmente siempre están al tanto de lo que sucede en el colegio con los estudiantes, cuando ingresan al colegio, cuando salen del colegio. Entonces, ahí yo puedo entablar una conversación informal, ¿no? No es algo que he planificado. En cambio, en las entrevistas, tú tienes que planificar tus entrevistas, ¿no? Tienes que solicitar una entrevista con el director del Colegio Sagrados Corazones, tienes que solicitar una entrevista con el director del Instituto Americano o solicitar una entrevista con los regentes del Colegio Don Bosco, no sé. Entonces, eso ya es algo formal, ¿no? La entrevista es un conversatorio, tú conversas ahí y al momento de conversar, tú preguntas, ¿no? Escuchas respuestas, pero de forma ya formal, ¿no? Es una entrevista. Es como cuando nos dicen, ¿no? Hay entrevistas de padres de familia. Ah, no, es algo formal eso, es algo formal, ¿no? Hay una entrevista a tal hora y tales días, ¿no? Eso es algo previamente planificado. En cambio, la técnica del conversatorio informal no es algo planificado, ¿no? Es algo que se da de forma espontánea. Tal vez sin querer alguien te ha contado, te cuento que en el colegio tantos, un X colegio, eh, cada mes se van perdiendo los niños, las niñas, entre 5 y 7 niñas se van perdiendo, ¿no? Entonces, eso tú te llegas a enterar porque estabas conversando tal vez con alguien, con una madre de familia, con un padre de familia, con un primo que tal vez tiene ahí su hermanita o su hermanito está estudiando en ese colegio, tal vez te has enterado por tu primo, por un familiar, por un conocido, por tu inquilino, quién sabe, ¿no? Entonces, estas técnicas te van a ayudar a ti a poder identificar los problemas, ¿no? Específicamente aquí el problema principal, ¿no? Observas, ¿no? Lees datos estadísticos, te entrevistas formalmente, realizas conversatorios informales y con eso tú vas a poder identificar que sí hay un problema, ¿no? Hay un problema social. Hay un problema social dentro de los colegios de la zona central de la ciudad de La Paz, donde hay un cierto porcentaje considerable de jóvenes, niñas, niños, adolescentes que sufren algún delito de trata y tráfico, por decir, ¿no? Entonces, es ahí donde recién, en base a ese análisis, ¿no?
¿Dónde quiero realizar mi proyecto? Específicamente, ¿dónde? Luego de observar, analizar, entrevistarte y conversar, tal vez, entonces ahí puedes indicar, puedes recién plantear, planteamiento del problema. Ahí recién vas a poder plantear un problema, ¿no? Por ejemplo, el problema, tomando en cuenta todos estos datos, ¿no? La, la observación, la observación, ¿no? Las estadísticas, las entrevistas, entonces puedes identificar de que en los colegios de la zona central de la ciudad de La Paz, no todos los colegios de la zona central, no en todos los colegios de la zona central de la ciudad de La Paz se cuenta con el servicio de eh, bus escolar, ¿no? Así por decir. No en todos los colegios, ¿no? No sé si alguien sabe si hay algún colegio de la zona central que no cuenta con este servicio. ¿Alguien sabe? Todos los colegios de la zona central de la ciudad de La Paz tienen el servicio de bus escolar. ¿Quién nos dice? A ver, Diego. Profe, ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Camila? ¿Natalia? ¿Nilda? ¿Alguien sabe si todos los colegios tienen servicio de bus escolar o hay alguno que no tiene? profe, yo desde el colegio, bueno, no estoy segura. No, profe, no todos, algunos, solo algunos tienen bus escolar. El israelita no tiene bus, profe. Excelente dato, excelente Sí. dato. Muy bien, gracias por la información. Ahorita, por ejemplo, lo que yo he realizado con ustedes es un conversatorio informal, ¿no ve? Es un conversatorio informal. Yo puedo asumir algo y lo que asumo tal vez no es lo correcto, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros, para poder fundamentar nuestro problema, nos entrevistemos, conversemos, preguntemos, ¿no? Por ejemplo, ustedes que deben tener tal vez amigos, familiares que están en otros colegios de la zona central de La Paz. Entonces ustedes me dicen, no, no todo. Entonces está bien este planteamiento del problema, está bien. No todos, o no en todos los colegios de la zona central de la ciudad de La Paz se cuenta con el servicio de bus escolar. Entonces, este planteamiento, en este momento lo estoy planteando, ¿no ve? Lo estoy creando, lo estoy desarrollando yo, ¿no? Lo estoy sacando de mi mente, pero no me estoy inventando y no tienen que inventarse ustedes, ¿no? Ustedes tienen que plantear, ¿no? Planteamiento y fundamentación del problema es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Planteas tu problema, ¿no? En base a estas técnicas. Estas técnicas son técnicas que se utilizan eh, a nivel mundial. Las entrevistas, los conversatorios informales. Otra técnica, por ejemplo, son los cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios, la observación directa, ¿no? Uno tal vez siempre pasa por el colegio israelita, por decir, y ve que no hay buses parados ahí a mediodía, no hay ni un bus parado, bus escolar, nada, ¿no? Ni minibús, nada. O sea, ahí uno puede ver, no cuentan con el servicio de bus escolar, no hay. Uno observando puede confirmar eso, ¿no? Sacando una foto, ahí puede observar ahí va a fundamentar cuando esté exponiendo su propuesta, va a fundamentar con fotografías, ¿no? Siempre se ha llegado a pasar a mediodía, entre las 12 del mediodía y 2 de la tarde, se ha visto que en ese lapso de tiempo no hay ningún tipo de transporte
denominado bus escolar. De esa manera tú estás fundamentando, ¿no? Estás fundamentando tu problema. Entonces ahí hay un problema. No todos cuentan con ese servicio. ¿Por qué es un problema? Porque de alguna manera el bus escolar, de alguna manera te da cierta seguridad, ¿no? De que vas a salir del colegio y vas a llegar hasta casi la puerta de tu casa. De alguna manera eso te reduce la probabilidad de que sufras algún tipo de delito de trata o tráfico de personas, por decir, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, al momento de plantear un problema, eh, lo esté bien fundamentado, ¿no? Entonces, no en todos los colegios de la zona central de la ciudad de La Paz se cuenta con el servicio de bus escolar. Mm, incrementando de esta manera la probabilidad de que las y los estudiantes puedan sufrir algún tipo de delito de trata y tráfico de personas, ¿no? Ocasionando inseguridad al momento de trasladarse desde sus unidades educativas hasta sus domicilios, ¿no? Así es. Y hay que tomar en cuenta de que al momento de plantear tu problema y fundamentarlo, tienes que usar palabras, entre comillas, palabras bonitas, palabras técnicas, ¿no? Aquí fácil sería decir, bueno, mi problema se fundamenta porque no hay servicio de bus escolar en todos los colegios y los niños, niñas siempre están propensos a sufrir algún tipo de delito, de que los secuestren, ¿no? De cuando se trasladan desde el colegio a sus casas. Ahí, por ejemplo, yo estoy haciendo algo coloquial. Estoy utilizando términos coloquiales, ¿no? No términos rebuscados de texto, digamos, son términos así que utilizamos todos los días, ¿no? Eso se llama término coloquial. Pero cuando tú estás planteando un problema, tienes que utilizar este tipo de términos, ¿no? Como por ejemplo, aquí estamos indicando al decir, en vez de decir en irse desde el colegio hasta su casa o en volver hasta su casa del colegio, yo estoy diciendo trasladarse desde sus unidades educativas ahí. En vez de utilizar colegio o escuela, estoy utilizando esta palabra entre comillas bonita, unidades educativas, por ejemplo, ¿no ve? En vez de utilizar casas, ¿no? Domicilios, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, ese tipo de aspectos son los que tienen que tomar en cuenta para poder plantear y fundamentar, ¿no? Su problema. De esta manera, entonces, se pueden plantear proyectos socioproductivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, ¿a quién lo vas a proponer? Chicos, un día ustedes van a salir profesionales. Pronto, unos años más. Recuerden que los años pasan bien rápido. Y en un momento dado, ustedes tienen que proponer un proyecto, ya sea para salir de la universidad, para egresar de la universidad o para ganarse la vida. Imagínense ustedes han estudiado trabajo social. Entonces, como trabajadora social, en un momento dado, o como trabajador social, tú tienes que proponer un proyecto social. ¿A quién vas a proponer esto? Puedes proponer esto a una organización no gubernamental. Puedes proponer esto a las alcaldías, ¿no? Puedes proponer esto a las gobernaturas, a los ministerios, ¿no? Ministerio de Salud y Deportes, por decir, ¿no? Ministerio de Seguridad Ciudadana, creo que hay un subministerio de Seguridad, por ejemplo, ciudadana, ahí puedes proponer, ¿no? Y más adelante vamos a ver que estos proyectos tienes que fundamentarlos también en cuanto a gastos. ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto va a invertir la alcaldía? ¿Y qué va a producir la alcaldía?
¿no? ¿Qué réditos económicos va a generar? Porque eso tiene que ser un proyecto socioproductivo. Tiene que ayudar a la sociedad, pero tiene que producir ingresos, ¿no? Tiene que producir un producto, ¿no? También, ya sea tangible o no tangible. Entonces, de esa manera, ustedes más adelante, incluso después de que salgan así titulados, tienen que saber proponer, ¿no? En el área de trabajo social, en el área, por ejemplo, de construcción civil. Ahí tienes que saber plantear proyectos, ¿no? Y lo que estamos aprendiendo ahora no solamente es exclusivamente para proyectos productivos, socioproductivos, sino también de alguna manera sirve de base para otro tipo de proyectos, ¿no? Proyectos de edificación, por ejemplo. Quiero edificar, quiero crear un multifamiliar en la zona de Achachicala. Se me ha ocurrido eso. Quiero un proyecto multifamiliar, construcción de un multifamiliar en la Achachicala, por decir. ¿Y por qué en la Achachicala? Tienes que fundamentarlo. Porque yo vivo ahí, cerca de Achachicala, no. Tiene que ser algo fundamentado estadísticamente, ¿no? Entonces las estadísticas nos indican que en la zona de Achachicala, un 70% de las personas que habitan los hogares en esa zona son inquilinos. Y las estadísticas indican que en esa zona los alquileres oscilan entre los 1.000 y 2.000 bolivianos. Eso te fundamenta. Pagar 1.000 bolivianos cada mes, 2.000 bolivianos cada mes. No, estas personas necesitan ayuda, ¿no? Tal vez esos 1.000 que pagan cada mes, esos 2.000 que pagan cada mes, podrían ellos pagarlos para pagar su multifamiliar, ¿no? ¿No? Entonces, ahí uno tiene que fundamentarse con datos estadísticos, ¿no? Con entrevistas, ¿no? Entrevistándose con el presidente de la zona. Él tal vez conoce la zona y debe saber más o menos cuántas personas viven de inquilinos, por decir, y cuánto más o menos pagan, ¿no? O un conversatorio informal, ¿no? Con los vecinos de esa zona, ¿no? O tal vez un cuestionario, o hacer una encuesta. La encuesta también es otra técnica, la encuesta, ¿no? Hacer una pequeña encuesta en la zona de Achachicala, a ver, al inicio de Achachicala, otra encuesta en la parte central de la zona de Achachicala y por la Universidad Salesiana puede ser, y otra encuesta más arriba, ¿no? Más arriba, ¿no? Entonces ahí tú vas a poder recabar información que va a poder fundamentar el problema que tú quieres plantear. No, entonces sí, tomando en cuenta las entrevistas, datos estadísticos y lo que vemos cada día, entonces sí es necesario crear o construir un multifamiliar. Entonces ahí el ingeniero de construcción, el ingeniero civil, el arquitecto, va a poder fundamentar su proyecto para construir un multifamiliar en esa zona, ¿no? Entonces, si está bien fundamentado y también más adelante vamos a aprender, como les decía, la parte de presupuestación. ¿Y cuánto nos costaría construir un multifamiliar? No sé, 1.000.000 de bolivianos. Y si quisiéramos construir un condominio, 1.500.000. ¿Qué diferencia habría? ¿Qué ventajas? Entonces, ahí es donde entra ya, ¿no? La expertise del proyectista y decir, no, es más conveniente un familiar. Económicamente es más conveniente y además socialmente es más accesible económicamente para las personas que habitan ahí. De la misma manera, en este pequeño problema que yo estoy planteando de la inseguridad que existe en algunos colegios de la zona central de la ciudad de La Paz, en que no contar con el servicio de bus escolar, entonces ahí recién, tomando en cuenta, ya identificado el problema, recién voy a poder poner una solución. Propuesta de solución. ¿Cómo tú vas a proponer una solución si no has identificado un problema? ¿No? Imagínate, eres médico, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas a recetar algo? ¿O cómo tú vas a diagnosticar o vas a proponer una receta médica si tú no has identificado primeramente el problema? ¿No? Entonces, de la misma manera sucede en los proyectos.
en todos los proyectos, proyectos sociales, proyectos económicos, proyectos socioproductivos, todo tipo de proyectos, ¿no? Entonces ahí recién vas a poder proponer la solución. Y es ahí donde voy a necesitar, por ejemplo, de su ayuda, ¿no? Espero que por lo menos hasta aquí se haya entendido lo que es el planteamiento del problema, chicos. ¿Qué les parece? ¿Se ha entendido? Hasta aquí, el planteamiento del problema. ¿Alguna, alguna consulta que tengan, por favor? ¿Alguna duda? O se han dormido o están almorzando. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿No hay dudas, consultas? No, profe, sí he entendido. Muy bien, me alegra mucho eso. Entonces, de esa manera ustedes también en un momento dado, cuando ejerzan una profesión, ¿no? Trabajo social, ingeniería, arquitectura, incluso hasta medicina, no sé. Por ejemplo, esto del COVID, de la vacuna del COVID, ¿no? Entonces, nadie se ha imaginado el impacto que iba a tener esta enfermedad, ¿no? Entonces, eh, para poder encontrar una solución a lo que es el problema de salud a nivel mundial con el COVID-19, entonces han tenido, primero, que observar, ¿no? A las personas, a los enfermos, a los contagiados. ¿Qué sucede? ¿Qué características tienen? En base a esa observación se han obtenido estadísticas, ¿no? Las estadísticas nos dicen que hay un cierto porcentaje de las personas que tienen COVID que pierden el sentido del gusto y del olfato, ¿no? Las estadísticas nos dicen, ¿no? Entonces, eso también se lo puede obtener utilizando las entrevistas. Tal vez se han tenido que entrevistar en un momento dado con los contagiados, ¿no? Se han tenido que entrevistar con los médicos que han atendido a las personas que estaban contagiadas con COVID. Tal vez han realizado un conversatorio informal o tal vez lo han obtenido mediante el uso de cuestionarios con encuestas. De acuerdo a todo esto, ¿no? De acuerdo a todas estas técnicas, tomando en cuenta estas técnicas, se ha identificado y se ha especificado el problema, ¿no? Los pacientes de COVID-19 que son contagiados presentan los siguientes síntomas que hay que tomar en cuenta y en base a eso se propone una solución, ¿no? Entonces, esto es lo que acabo de explicar hace por lo menos estos minutos. eh, Se aplica no solamente al área de técnica tecnológica, medicina, trabajo social, sino a varias áreas, ¿no? De forma general, ahorita estoy explicando cómo es que se tienen que plantear ustedes un proyecto. Un día ustedes van a hacer un proyecto de grado en cualquier profesión, les van a pedir un proyecto de grado, ¿no? O una tesis. Tu tesis, por ejemplo, en tu tesis tú tienes que plantear una pregunta, tienes que plantear también una solución y tienes que comprobar que esa solución funciona. En eso consiste una tesis, ¿no? Pero ahí el planteamiento del problema nuevamente lo van a tener que hacer. Y así, más o menos, se hace un planteamiento y una fundamentación del problema. En base a esta fundamentación se ha identificado el problema, ahora sí recién se puede proponer una solución. Para ello, yo les voy a pedir, por favor, entonces, que en este momento, en en sus computadoras o en su celular, ustedes abran algún editor de texto. Miren, yo no he usado Word, estoy utilizando Bloc de Notas, por ejemplo, ¿no? Ustedes deben tener algún editor de texto en su celular o en su computadora, puede ser Word, puede ser, no sé, los documentos, ¿no? Los documentos de Google, ¿no? Los documentos de Google. Pueden crear un documento en Drive, ¿no? Van a su Drive y crean un nuevo documento, ¿no? Documentos de Drive, un documento en blanco, y ahí lo que quiero que hagan, chicos, es que ustedes puedan proponer, ¿no? Ahorita lo que yo he hecho es ayudarles a plantear el problema y fundamentarlo. Ahora, las soluciones pueden ser diversas. El problema generalmente es único, ¿no?
Se lo puede plantear de diferentes maneras, es verdad, pero las propuestas pueden ser diversas. Como en la última sesión que hemos tenido con mi persona, les decía, puede haber una solución desde el punto de vista médico, puede haber una solución desde el punto de vista electrónico, puede haber una solución desde el punto de vista de trabajo social, psicólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden ir a su Drive, vayan a su Drive ustedes, y ahí creen un nuevo documento, y ahí pueden escribir propuesta de solución. Colegios, aquí se propuesta de solución planteado sobre la inseguridad en los colegios de la zona central de la ciudad de La Paz. Listo. Entonces ahí escriben primeramente su nombre completo, ¿no? Y ahí la propuesta de solución. Una de las características que debe tener su propuesta de solución es que tiene que poder ser viable, ¿no? Viable. Viable, ¿no? Aquí vamos a colocar acá. Viable económicamente. Tiene que ser viable técnicamente. Y finalmente, tiene que ser viable socialmente. En realidad ya es viable socialmente porque hay muchas personas que se van a beneficiar, especialmente estudiantes, ¿no? Entonces, viable contra conocimientos, ¿no? O sea, ¿qué tal si yo quiero proponer desarrollar, mi propuesta es esta, por decir, desarrollar un, un chip, un chip del tamaño de 2 o 3 milímetros por 3 milímetros, ¿no? Que se pueda implantar en los relojes o celulares de los estudiantes, ¿no? Para poder saber su ubicación en tiempo real. Interesante la propuesta, pero económicamente, ¿cuánto te va a costar hacer ese chip? ¿Sabes cómo crear un chip? ¿No? Ahora, técnicamente, ¿existe el chip? ¿Qué tal si ni siquiera lo han creado hasta este momento? Pues en realidad existe, ¿no? Pero ¿qué tal si no existiera? Entonces tienes que tomar en cuenta estos tres aspectos para que tú puedas proponer una solución viable, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora, proponer soluciones al problema que se ha planteado, que es este de acá, ¿ya? Este problema, ¿ya? Bien, ¿se entiende lo que tienen que hacer, chicos? Chicas, Sí, profe. ¿sí? Ya, muy bien. A ver, ahorita son las 13:55. Ucha, no, creo que ya es hora. Es hasta las 2, profe. Creo. Nos queda 3 minutos, ¿no? Ya, bien. No creo que alcancemos a realizarlo el día de hoy. Me hubiese gustado hacerlo, pero así conmigo, ¿no? Profe, yo que propongo esto, así, ¿no? Yo los hubiera corregido. Pero ya nos quedan unos 3 minutitos nada más. Se ha pasado rápido el tiempo. Espero que esta sesión les haya servido a ustedes para poder entender bien cómo, qué tan importante es poder plantear el problema, ¿no? Para poder plantear una solución, primero tienes que identificar bien tu problema y fundamental.
De esa manera tú vas a poder tener un respaldo en tu proyecto. ¿Sabe? Hay muchos proyectos que se los puede elaborar, pero si no están debidamente fundamentados, el proyecto se queda en una idea nada más. Se quedó ahí como idea, ¿no? Pero si el proyecto realmente está bien fundamentado estadísticamente, con entrevistas, cuestionarios, encuestas, entonces el proyecto tiene éxito. Así es, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces esta tareita la vamos a realizar la siguiente clase, ¿ya? No, es el día jueves, me parece, ¿no, chicos? Les voy a mandar el enlace para que se puedan conectar, pero más o menos en eso consistiría su tarea, ¿ya? Pero esta tarea, como les repito, lo van a hacer la siguiente sesión lo van a hacer, ¿ya? Bien, entonces nos quedan unos 2 minutitos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia, alguna observación. Estoy presto a escucharlos. Tienen la palabra, chicos. ¿No hay dudas, consultas, observaciones? Nada, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, terminaríamos por el día de hoy aquí y nos vemos la siguiente sesión, chicos. Ya no se olviden registrar su asistencia, por favor. Registren su asistencia y la siguiente sesión continuamos y lo que vamos a hacer es encontrar varias soluciones para este problema planteado. ¿Ya? Muy bien, que tengan una muy buena tarde. Ha sido un gusto comunicarme con todos ustedes. Se cuidan. Profe, ¿Sí? Nayeli. pasar la contraseña de su Classroom, es que no me entra por enlace, entonces Ya, por el momento no estamos usando Classrooms. Nos han indicado que solamente usemos WhatsApp nada más. ¿Ya? No tenemos Classroom. ¿Ya? Entonces, listo, se cuidan mucho. Entonces, no sé si hay alguna duda, consulta. Caso contrario, nos despedimos nomás para la siguiente sesión. Listo, chicos, se cuidan entonces. Que tengan una buena tarde. Ha sido un gusto comunicarme con todos ustedes. Hasta la siguiente sesión, entonces. hasta la siguiente, profe. Hasta la siguiente. Se Hasta cuidan. luego, profesor. Hasta luego, que les vaya muy bien.